Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Amigos, sean todos bienvenidos a Debate Abierto. Bueno, ya estamos próximos a que se levante esta veda electoral. Hemos tenido una campaña completamente inédita y vamos a ver también cuáles son esas principales preocupaciones de cara a esta campaña electoral, porque ya estamos a menos de 100 días para ese 5 de mayo, donde los panameños elegirán a las nuevas autoridades. Y vamos a comenzar de inmediato, como siempre, dándole la bienvenida a Danilo Toro, que está con nosotros. Mucho que analizar en la mañana de hoy, Danilo, y también nuestro invitado, el licenciado Javier Ordinola, experto en temas laborales. Ese panorama se ve muy necesario en información, definitivamente, pero también hay que verlo de una forma con mucha cautela. Danilo, ¿qué piensas? Se va a ir complicando a medida que avancen las semanas. Ya estamos en la etapa de más pugna de las campañas electorales. Y las campañas electorales son esas, ¿no? De ahí viene la palabra campaña. Es un concepto de guerra. Cuando los soldados se iban a la guerra, se iban a campaña. Entonces, de ahí viene el concepto de campaña electoral. Es guerra. Claro, sí, no, y hay que decirlo, ¿no? Y aquí han habido varios temas. Licenciado Ordinola, le damos la bienvenida y tal vez arranquemos viendo un poco el panorama. Esta semana el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Junca, un poco molesto, hay que decirlo. Él decía, aquí se está violando la veda electoral abiertamente, aquí se están utilizando los recursos del subsidio de una manera que las personas ya no se están cuidando. Sin embargo, había reacciones también y decían, sí, y entonces las sanciones, ¿a quién se está investigando? Como decía Danilo, el escenario se comienza a complicar un poco y hay que ver cómo van a actuar, en este caso en particular, las distintas campañas. ¿Qué piensa usted? ¿Qué le preocupa a usted como experto en temas electorales? Bienvenido. Sí, gracias por la invitación, Dorcas. Para responder a esa interrogante, hay que hacer una serie de reflexiones previas. Por ejemplo, yo me atrevería a hacerlas diferenciando la parte organizativa del proceso electoral y la parte política de la próxima elección. Con respecto a la parte organizativa que le corresponde al Tribunal Electoral, hemos estado viendo que en efecto se han venido cumpliendo las etapas iniciales que nos van a conllevar el día 5 de mayo a la escogencia de nuestras autoridades. Y hemos visto, por ejemplo, que en materia de postulación prácticamente ya todos los partidos llevaron a cabo las mismas, superaron el periodo de impugnación de las postulaciones, ya salió publicado en el boletín electoral cuáles son las postulaciones que están en firme. Hace unos días se firmó el Pacto Ético Electoral. Está por cumplirse o finalizar el periodo de la veda electoral. El 3 de febrero, en efecto, iniciamos una nueva etapa que, digamos, es la etapa de la salsa, por decirlo en algún término, en donde los candidatos a todos los puestos de elección van a llevar sus propuestas al electorado para efectos de tratar de convencernos para privilegiarlos en el próximo mayo. Se avecina el próximo 10 o 12 de febrero el primer debate presidencial. Entonces estamos viendo que se están cumpliendo las etapas organizativas. No puedo dejar de mencionar el reclutamiento que está haciendo el Tribunal Electoral para dotar a las mesas de votación y a las juntas de escrutinio del personal necesario que va a estar recibiendo las actas correspondientes y hacer las proclamaciones respectivas. En materia política, pues en efecto, estamos viendo, y seguramente todas las campañas a todos los niveles ya están afinando el lápiz para, digamos, planificar algunas cosas. Ese cuarto de guerra
que en efecto una campaña era cuando los soldados salían militarmente a confrontarse con el rival, no lo veamos literalmente así, pero en efecto todos los candidatos y todas las campañas tienen su cuarto de guerra, en donde van a estar los especialistas en marketing político, el especialista en redes. En efecto, también ellos están en un momento de reclutar a los representantes de todas las corporaciones electorales. Licenciado, ¿qué va a caracterizar esta campaña, a su juicio? Por ejemplo, aquí nosotros hemos escuchado mucho sobre el tema de inteligencia artificial. Ya hay denuncias ante las autoridades electorales en torno a este tema. Entonces, claro, la tecnología siempre va marcando la diferencia. Ha ocurrido en otros países, Panamá no es la excepción, y el Tribunal Electoral trata de ajustar algunas normas, y también las distintas campañas presidenciales están contando con sus expertos, porque yo siento que vienen estos temas que van a ser puntuales, que sabemos a veces por dónde comienzan, pero no por dónde terminan. Claro, por eso es importante no solamente la rúbrica de un pacto ético electoral por parte de los candidatos a la presidencia, sino que hay el compromiso de quienes dirigen la campaña de todos los candidatos, no solamente a nivel presidencial, de que traten de abocarse a una campaña que fortalezca lo que llamamos el voto informado, que fortalezca la campaña positiva, es decir, dentro del contexto del voto informado, pues que den a conocer al electorado cuáles son sus antecedentes particulares, qué he hecho yo, qué he sido yo, mis antecedentes familiares, que digan o divulguen cuáles son sus propuestas de campaña, sus propuestas de gobierno en caso de ser electo. Claro, cada uno a los niveles, de acuerdo a la circunscripción que va, en efecto, a representar de ser electos. Y también debo decir que, en efecto, todos los asesores de marketing político van a decirle a los candidatos, oye, hay que poner un poco de campaña negativa, que está también dentro de los contextos de los procesos electorales. La campaña negativa es a veces necesaria para dar a conocer la parte esa negativa de los candidatos, para evitar de que el candidato simplemente aborde cuál es su cara positiva y pretenda ocultar al electorado la parte negativa, no entrando definitivamente en lo que es la campaña sucia, claro, que es el inventar o el divulgar a un candidato situaciones que no han pasado, que no han ocurrido. Claro, que son dos cosas diferentes, Danilo. Sí, yo sigo pensando que nosotros tenemos un déficit enorme en cuanto al alcance, a la naturaleza y al alcance de las normas electorales. Ahora, no es una crítica indiscriminada, porque lo cierto es que la tecnología rebasa las capacidades de la arquitectura jurídica, ¿no? Y hoy en día, ¿quién puede decir que aunque se esté en veda electoral, escribir un trino por la red X o por Instagram, mandar un mensaje o por cualquiera de las redes sociales, Meta, Facebook, la que sea, no es una maniobra de campaña electoral? O sea, la frontera en las comunicaciones son muy frágiles. Yo puedo desarrollar toda una estrategia de vigencia electoral a punta de redes sociales mucho mejor que de otras formas tradicionales. Así es que no habiendo regulación para muchas cosas, yo diría que en realidad ya estamos en una campaña electoral. El calendario electoral es una formalidad que está allí por razones de liturgia política, por ponerle un nombre. Mi pregunta es, ¿tendremos que ir a más regulaciones, sobre todo en el ámbito de manejo de redes sociales, sobre todo en el ámbito de la frontera entre lo que es una guerra política de ataque y defensa, sin necesidad de que sea campaña sucia, pero es ataque? ¿Nos hacen falta más reglas en esto o estamos bien como estamos? Bueno, definitivamente que nuestra legislación se ha venido modernizando, no podemos negar eso. Y en efecto, aparece la tecnología y la norma hay que adecuarla, hay que venirla adecuando. Cada 5 años que la Comisión Nacional de Reformas Electorales se reúne con el propósito de mejorar, actualizar la legislación electoral panameña, todas estas cosas salen a relucir.
Y en efecto es una buena oportunidad para actualizar nuestra normativa electoral. Me preguntaron en materia de inteligencia artificial. Definitivamente eso es un tema novedoso que va a haber que regular, conociendo un poco más el aspecto de la misma tecnología de la inteligencia artificial. Pero en efecto entiendo que el Tribunal Electoral ya se está preparando para efectos de que esta situación no conlleve a realizar campaña sucia, porque en efecto podemos utilizar la inteligencia artificial para poner la imagen de un candidato que diga cosas que realmente no están dentro de sus ideas o dentro de sus propuestas de gobierno. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Evidentemente todo el tema de la campaña va dirigido a los electores, quienes al final son los que tienen que dilucidar si se trata de campaña positiva, de campaña negativa, de campaña sucia. En ese sentido yo sí creo que hay debilidad, no sé, Dorcas, tú que empezarás, porque yo creo que no se comprende el papel de los medios y los medios aquí tienen un compromiso con el elector. Es decir, una campaña electoral sin información confiable hacia el elector no sirve, es como una guerra sin información. Por supuesto. Es como una guerra sin información, es catastrófico. Por supuesto. Y creo que hay poco aquí hecho, tanto desde el punto de vista institucional como del Estado, como desde el punto de vista institucional de los actores políticos, Claro. partidos y candidatos. Sí. No está entendido el papel de los medios. Y antes era peor, don Danilo, porque antes ni siquiera existía en nuestra legislación electoral un concepto de lo que era campaña electoral. Entonces veíamos en Panamá los procesos internos de los partidos, campaña. Una vez vencidos todos estos procesos para escoger autoridades internas, venían las primarias de los partidos, campaña. Entonces no había límites y tampoco se entendía qué era lo que es campaña electoral porque no había un concepto en nuestra legislación electoral. Esto se ha superado. Se insertó hace 2 comisiones de reformas electorales un concepto de campaña. Y en efecto existe en nuestra normativa lo que persigue la campaña electoral. Y dentro de ese concepto es que debieran quienes estructuran las campañas electorales pues llevarlas a cabo. Y se trata de que en efecto la gente conozca el antecedente del candidato, conozca de sus propuestas. Evidentemente se contratan especialistas en marketing político que vienen del extranjero, unos con mucha fama no muy positiva de no desarrollar campañas dirigidas a esto que acabo de decir, sino a desprestigiar, a inventar, y entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Pero sí debo decir que existe un concepto de campaña que ojalá quienes manejan estos cuartos de guerra se enfoquen en este concepto y desarrollen una campaña electoral basada en esos principios. Ahora, licenciado Ordinola, ¿cómo usted ve el tema para el electorado? Me refiero ahora sobre circuitos, que ya no son esos circuitos, sino que antes era el 8-3, ahora es el 8-2, por poner un ejemplo, antes era el 4-1, después ya es el circuito consta de un escenario diferente, un escenario distinto. O sea, ¿cómo lo ve el electorado? Aquí nosotros, y por eso decía, una campaña inédita, vemos cosas como que candidatos apoyan a distintas figuras presidenciales, sin embargo, abajo vemos que los partidos se mezclan. La intención o atención, en este caso en particular, del electorado, ¿no ser un poco confusa? ¿Cómo lo ve usted? ¿Se necesita mucha más información en esto? ¿Se enreda el electorado a la hora de tomar su decisión? Bueno, con relación al tema de la numeración, que tiene que ver con la nomenclatura de los circuitos electorales, pues debo decir que lo que ha ocurrido es porque ante la Asamblea Nacional pues se presentó un proyecto de ley que buscaba redefinir los circuitos electorales. Lo que ocurrió en la Asamblea fue que cambiaron la nomenclatura de los circuitos electorales. Al crearse ya hace algún tiempo la provincia de Panamá Oeste, pues había que darle una nomenclatura diferente a la de la región metropolitana, y por eso usted ve que ahora existe 13-1, 13-2,
13-3, que todos esos son circuitos electorales que tienen que ver con el área de Panamá Oeste. Definitivamente que debiera haber una mayor divulgación, no solamente del organismo, de nuestro organismo electoral, sino de los partidos políticos, para un poco aclarar esta situación a nuestros electores. Con respecto a la otra interrogante, se me pasó, ¿cómo era el...? Sí, aquellos que apoyan a distintos candidatos Correcto. presidenciales, pero acá, a ver, Sí. vemos partidos que supuestamente no están unidos, no tienen una alianza específicamente. Claro, es que hay un tema que definitivamente nos preocupa. En nuestra legislación electoral siempre ha habido la posibilidad de hacer alianzas electorales, ¿verdad? Pero como nuestros partidos políticos han sido ideológicamente muy pequeñitos y bastante parecidos, uno aspira a que las alianzas electorales primero busquen un tema ideológico, segundo busquen que los planes de gobierno o haya alguna coincidencia dentro de los planes de gobierno. Pero la política de nuestro país se ha personalizado tanto que lo que se busca es favorecer al individuo, a la persona. Ya ni siquiera, si ustedes se ponen a ver, ya ni siquiera se menciona el nombre, por ejemplo, de Omar Torrijos dentro de las filas del PRD, ya no se menciona el nombre de Arnulfo Arias en la firma del partido panameñista, partido arnulfista. Entonces, esos liderazgos con que los partidos se presentaban ya no existen. Entonces estábamos viendo los nombres de otros personajes que supuestamente tienen un liderazgo dentro de sus colectivos políticos. Entonces vemos esta especie de mafá, candidatos postulados por un partido para un puesto de elección, por otro partido, por este puesto de elección, alianzas que de repente hace algún tiempo no lo hubiéramos podido ni siquiera percibir. Pero esto tiene que ver un poco con la crisis del sistema de partidos políticos, la crisis que tienen los partidos políticos como organización, que ya no practican las funciones que con antaño en efecto cumplían. Así es un poco de todo estas cosas que les he mencionado, ¿no? Bueno, definitivamente que es un tema importante y todavía aquí hay un candidato a la vicepresidencia que pudiera ser el candidato presidencial, porque recordemos que estamos ante la espera de una decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia del caso específico del expresidente Ricardo Martinelli. Reitero, un escenario bastante inédito, pero yo creo que lo importante que hay que destacar es que el panameño tiene en sus manos la gran oportunidad de conocer propuestas, investigar quiénes son esos candidatos y votar por el que usted considere es la mejor opción. Vamos a ir a una pausa, será muy breve. Muchísimas gracias, licenciado Ordinola, por estar con nosotros, pero vamos a seguir hablando de esto. Los voceros de las distintas campañas presidenciales los tenemos aquí. Estamos a punto de que arranque esto y lo decimos por el levantamiento de la veda electoral. ¿Cuáles serán esas estrategias? ¿Cuáles son esos temas a abordar? ¿Cómo harán estas campañas para captar ese voto del panameño, sobre todo cuando hay tanta molestia por las cosas que han pasado o por muchas promesas que se han hecho y que no se han cumplido? Lo vamos a ver en el siguiente bloque. Acompáñanos. Amigos, estamos de vuelta. Esto es Debate Abierto. Oiga, y estamos ya a pocos días de que se levante la veda electoral. ¿Están listas las campañas? Bueno, yo estoy segura que sí, esperando este momento para captar ese voto del electorado. Nos acompaña en esta oportunidad el señor Abraham Carrasquilla, vocero de la campaña de Rómulo Rux, también el señor Julio Spiegel, vocero de la campaña del señor José Gabriel Carrizo, vicepresidente de la República, Zulfi Santamaría de la campaña de Martín Torrijos y el licenciado William Hughes de la campaña de Maribel Gordón. Vamos a abordar temas importantes y ojalá nos alcancen este bloque para hacerlo. ¿Están listas, me imagino, todas las campañas? No para arrancar, porque a ver, aquí se arrancó hace mucho tiempo, decíamos en el bloque anterior, una campaña inédita donde hemos visto de todo, absolutamente. Vamos a comenzar con la dama que tenemos aquí en representación de la campaña del señor Martín Torrijos. ¿Cómo ves el escenario, Zulfi? Yo creo que hay cosas interesantes que abordar y sobre todo cómo va a ser cada campaña para captar ese voto del electorado. Y hay que decirlo,
un electorado que está cansado de los partidos políticos, porque así lo transmiten a través de los medios. Bienvenida. Primero que todo, gracias por la invitación, Dorcas, y muy buenos días a todos. En efecto, esto es una campaña inédita. Esta es una campaña que no habíamos visto antes. Estamos frente a un escenario político totalmente diferente, en donde hay un pueblo, como bien lo describiste, molesto, decepcionado de todo lo que es la clase política, no solamente los partidos políticos, porque no tienes que ser político partidario para ser político. Hay independientes que también, según muchas personas, no han hecho el trabajo que tiene que hacer. Hay algunos que sí, en fin, hay de todo. Pero causa mucha curiosidad que el año pasado, en el 2023, tuvimos una de las mayores crisis después de la pandemia, pero fue una crisis social que explotó por, digamos, un manejo que hubo en el Ejecutivo, entre el Ejecutivo y el Legislativo, y que hizo que las personas salieran a las calles, muchos jóvenes involucrados. Yo creo que eso también es muy positivo, porque es importante involucrarse. El electorado está mandando un mensaje. Es importante involucrarse porque no hay espacios vacíos. Y si la gente buena no llena los espacios, la gente mala los va a llenar. Bueno, ahora permítanos, Zulfi, porque acá el señor Spiegel está representando al vicepresidente, candidato presidencial en este momento, y tal vez pudiéramos decirlo, señor Spiegel, hay una ventaja, porque son los que están en el gobierno, pero una desventaja por el tema del continuismo, no de ahora. Esto ha sido histórico en nuestro país. ¿Qué haría la diferencia en el caso particular del candidato presidencial? Sí, yo primero que todo, muchas gracias y la verdad que me siento contento de estar con todos ustedes el día de hoy. Mira, yo no utilizaría la palabra ventaja por un lado, desventaja por el otro lado. Nosotros lo que vamos a empezar el 3 es una contienda electoral basada en una realidad, un contexto. Estoy seguro que cada una de las campañas tienen sus distintas estrategias, tienen un plan una visión de lo que esperan del país y deben tener un equipo preparado para que de ganar lo puedan ejecutar. Afortunadamente, nosotros, como tú preguntabas, en efecto estamos muy contentos de que empiece la contienda porque estamos como en la gatera ahí, con los ansiosos de empezar a ejecutar todas las cosas que queremos ejecutar. Yo creo que, nosotros somos de números, nos gusta hacer análisis. En efecto, un hecho histórico es que un partido en la República de Panamá no ha repetido. Pero hay otros datos. Hay el voto castigo, señor Spiegel, ¿verdad? No creo que hay voto castigo, porque cuando tú te vas a la historia, Martín Torrijos perdió con 38% cuando Ernesto Pérez Valladares ganó con 33%. Esos puntos adicionales no vinieron de un castigo. Balbina también perdió con 38% después de un gobierno de Martín Torrijos. Yo creo que no es solo el castigo, es más bien el contexto que tú tienes político, la oferta electoral con la que tú estás compitiendo no necesariamente es la misma. Yo creo que ninguna campaña es igual. Hemos utilizado una frase que a mí me gusta, que es esta en específico es inédita. Hay cosas que la hacen inédita. Nosotros en este momento tenemos una contienda donde inclusive hay dos expresidentes compitiendo. En el pasado habíamos tenido una donde había un expresidente. Y uno del PRD. Compitiendo. Uno del PRD, en efecto. Y además son 8 candidatos. O sea que cualquier librito que se aplicó en una campaña anterior no necesariamente te va a funcionar en esta. Pero también, cuando hay 8 candidatos, el PRD no ha perdido. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Mire, yo voy a ir a este punto porque me parece interesante. Y hablaba de el cansancio del electorado. El licenciado William Hughes me corrige si no es así. Usted publicó un libro, un estudio que se hizo a finales del año 1980 que se llamaba ¿Quiénes son los dueños de Panamá? Dígame si no me equivoco. Donde se estaba planteando, o era una radiografía de cómo estaba distribuido el poder económico y también el político. Han pasado un poco más de 35 años y nosotros seguimos viendo los mismos problemas. Y por eso decía que hay un electorado que está cansado de los partidos políticos en específico, porque se han hecho promesas que no se han cumplido y las estrategias van a ser muy importantes de cara a lo que va a pasar luego que se levante esta veda electoral. ¿Eso no es así, licenciado Hughes? Bienvenido. Sí, muchas gracias. Me complace también compartir con los demás compañeros. Sí, efectivamente nosotros publicamos ese libro, fue una segunda edición. Y en esa segunda edición nosotros insistimos sobre un punto. El poder económico aquí no ha cambiado, pueden haber cambiado los nombres, pero
sigue siendo el mismo, descendientes, etcétera, ¿no? ¿Qué a usted le preocupa Y hay de un- esta campaña electoral, licenciado? Es que ese es el punto. Aquí el sector económico más importante que controla el país es el sector financiero. Hoy día nosotros vemos una campaña contra el Suntrack. Se han cerrado las cuentas del sindicato, de la cooperativa, de los dirigentes a nivel individual, y aquí no pasa nada. O sea, se aplica un criterio de reserva de admisión, que es un criterio discriminatorio. Aquí los bancos hacen lo que les da la gana. Fue el único sector que en el periodo de pandemia no se aplicó la moratoria. O sea, la moratoria a los intereses. O sea, si usted simplemente dice, yo pospongo los pagos, ¿qué es lo que usted va a ocurrir? Usted está acumulando deuda y cuando se reanima la situación, usted tiene una deuda más grande y eso es lo que ha estado haciendo los bancos. Entonces, nosotros lo que señalamos es que ese sector de poder económico todavía continúa y pone todo su financiamiento en distintas campañas. ¿Me explico? Y eso es lo que nosotros hemos venido viviendo. Nosotros observamos, y yo siento que esos son los dos elementos que van a estar en esta campaña. Primero, el tema minero. Aquí se va a dirimir quiénes están a favor de la minería y quiénes no están a favor de la minería. Ese es un punto. El otro punto, y es una lucha que acabamos de terminar, el otro punto son demandas del sector popular que fueron planteados en julio del año pasado. O sea, son dos momentos de irrupción del movimiento social, de agotamiento. ¿Me explico? Porque esto es lo que ha estado ocurriendo permanentemente. Usted hace un recuento desde el gobierno posinvasión, Pérez Valladares, la señora Mireya Martín Torrijos, etcétera. Todos ellos prometen, en el caso, por ejemplo, del señor Carrizo, recordemos su frase, el buen gobierno de Nito Cortizo. ¿Y cuál ha sido el buen gobierno de Nito Cortizo? O sea, eso es lo que nosotros estamos viviendo, mentiras permanentemente. Señor Espiga. Nuestra posición hoy día es que nosotros tenemos que hablarle de frente a la población. Tenemos que redefinir un proyecto que permita que la gente viva mejor. Usted ve el censo de población, la cantidad de personas que no tienen acceso a agua potable. O sea, es la cantidad de letrinas que se tiene. Nosotros en la ciudad de Panamá, ayer casualmente veía en Arraiján un camión cisterna entregándole agua a una escuela del centro de Arraiján. Son cosas que nosotros no podemos aceptar. Vemos lo de Cerro Patacón. Vemos el tema de la minera, que no importa lo que pase, está quedándose. Y el Licenciado gobierno Hughes, no hace sí, nada. Pero está, y aquí es donde voy con el tema del electorado, el poder cada 5 años lo tiene el electorado, pero nosotros vemos que la reelección de diputados y de representantes se repite una y otra vez. Es que eso lo permite el Tribunal Electoral. Claro, pero entonces eso lo esas permite son las electoral. cosas que debemos hacer la diferencia allí. Pero porque, tenemos el clientelismo político. es ¿Me que explico? iba esa parte. Tenemos el Iba clientelismo esa político. ¿Y quiénes son los que principalmente reciben los financiamientos? Hay diputados, candidatos a diputados por candidaturas independientes, con las cuales nosotros tenemos conversaciones, que han recibido 30 balboas para su campaña. Dígame usted, o sea, ¿qué se puede hacer allí? Los grandes partidos son los que tienen la mayoría del financiamiento. ¿Quién promovió eso? Los mismos partidos con el Tribunal Electoral. Nosotros denunciamos los cambios que se dieron en el Tribunal Electoral en la vez anterior, precisamente por eso. Nosotros estamos en contra precisamente de este tipo de rejuego del clientelismo político. Permítame, porque tengo que darle la palabra al señor Carrasquilla. ¿A usted le preocupa lo mismo que al licenciado Hughes? Yo creo que a los panameños nos preocupa el rumbo que lleva el país. O sea, definitivamente tenemos instituciones agotadas, desconfianza. Esa es la primera tarea que tiene el próximo presidente, y Dios primero, bajo el liderazgo de Rómulo Rux, es ganar la confianza, porque año tras año, gobierno tras gobierno, tenemos promesas incumplidas. ¿Y qué se va a decidir en estas elecciones, Dorca? El continuismo, más de lo mismo, un gobierno que demostró total incapacidad para enfrentar los problemas y una desconexión con las realidades que vive el país. Temas básicos, agua, educación, que era la estrella de y resultó ser un verdadero fracaso. Dos, el pasado, esa es la otra opción, escoger entre el pasado y el verdadero cambio.
un verdadero cambio para acabar con la maleantería, para acabar con el clientelismo y para realmente acabar con los privilegios de la clase política tradicional, que eso es lo que en la calle el panameño está molesto y lo demostró recientemente en esa gran manifestación de los jóvenes, de los diferentes grupos sociales, porque más que el tema minero, si usted habla con los jóvenes, habían unas sumatorias de descontento ante la clase política. Y lo que te puedo decir, Dorca, es que Rómulo y José Isabel Blandón, esta alianza que está preparada para enfrentar los retos que se nos avecinan, retos como el agua, donde hoy todo el mundo habla del problema del agua, pero Rómulo tiene 10 años hablando de los cambios estructurales como la creación de la autoridad del agua, donde no podemos, ahí tú puedes poner en el IDAM a Aquaman a dirigir el IDAM y no vas a resolver los problemas. ¿Y sabes por qué no lo va a resolver? Porque el tema de gestión, de mala gestión y administración sigue permanente y hay que cambiar profundamente el tema estructural para poder realizar los cambios. De Rux no estaba con Martinelli. De Rux fue ministro. De Rux es miembro de la firma Morgan y Morgan. Claro, promovió el contrato minero. Prestigioso de este promovió país, el contrato responsable. minero. Promovió el contrato minero. No participó. En ese sentido, yo sí promovió quería, la inversión. yo sí quería decir algo. Promovió proteger los directamente empleos. el contrato. Promovió la Él lo seguridad dijo jurídica. públicamente. Promovió proteger en la los elaboración empleos. del Hoy lo contrato estamos minero. viviendo. Yo Hoy lo estamos creo, viviendo. Dorcas, Y después el señor Spiegel, que me que está pidiendo la palabra. estos 5 años que van a venir va a ser 5 años de reto para todos los panameños y panameñas, para una administración. Nosotros no estamos para improvisar. Nosotros no estamos para esperar que el presidente, que el nuevo presidente de la República o nueva presidenta de la República, porque no se sabe, pero yo como cristiana puedo decir que confío, espero y aspiro en Dios que sea Martín Torrijos Espino. Nosotros no tenemos tiempo para que la persona que se siente en la silla presidencial comience a aprender. Ya nosotros con Martín Torrijos tenemos la experiencia, tenemos la ejecución. En 5 años se hicieron cosas que no se han hecho en mucho tiempo. Ha sido la única persona, mira que no, ha sido la única persona que se pudo enfrentar, que se quiso enfrentar a el desastre que hubo en la Caja de Seguro Social en ese momento. Hubo una ampliación del canal. Hubo una creación del Senadis. Todos recordamos que en el tiempo, antes de la creación del Senadis, a las personas con discapacidad o las escondían sus familias o sencillamente eran personas que causaban vergüenza a la familia. Y modificó la ley de la Caja del Seguro Social. Sí, y gracias a eso sobrevivimos. No, y sí, gracias a eso tenemos el sistema de pensiones que tenemos. El asunto es que él estaba en un colapso que en los próximos 5 años después del gobierno de Martín Torrijos ya no iba a haber Caja de Seguro Social. Ha durado 20 años más. Bueno, y ahorita mismo hay que condición, estamos en una condición dura, o sea, es una realidad y no podemos Mire, si improvisar. nosotros tomamos en cuenta la experiencia, Sí. que es lo que argumenta la compañera, tendríamos que pensar en Martinelli, que también fue presidente. Tendríamos que pensar en Carrizo, que fue vicepresidente. Pero no han hecho nada. Exactamente. Y Ellos eso no han mismo, hecho nada, pero contrario tampoco a lo lo hizo que hizo. Martín Torrijos. Sí lo hizo, Con Martín amplió Torrijos el canal de Panamá, entró creó, Odebrecht. quedó- Con Martín Torrijos entró como Odebrecht. entró en y se olvida de en eso. miles de Se países olvida de eso. en la región, Es que en aquí hay miles de un- países de la Está región. el Aquí hay fraude un- banismo. El fraude banismo, que se Eso le fue redujo, un evento se le privado redujo el que hubo impuesto a entre los las cosas. bancos. Claro. Bueno, ¿verdad? pero ahí Ustedes está su forma de ver. Si no vio ustedes nada, me entonces... van a dar la palabra en lo que voy a decir, porque al final, miren cómo se da, y qué bueno, porque cada quien expresa su opinión. Pero todos los que están sentados en esta mesa representando, con excepción creo que de la profesora Gordón, han tenido participación en el gobierno. Y tal vez el tiempo no nos va a dar, pero a ver, nosotros tenemos problemas básicos en este país. Agua, Correcto. carretera, basura y un 2024 que estamos contrarreloj, porque el tema de la Caja del Seguro Social ya nosotros sabemos cómo está, señor Spiegel. Gracias por darme la palabra. No, pero lo primero es, yo de verdad me voy a esperar hasta el 3, que empiece la campaña electoral, para empezar a vender mi proyecto político, lo que nuestro partido trae y lo que nuestro candidato representa. Yo creo que nosotros debemos hacer una reflexión, todos debemos hacer una reflexión de lo que pasó en noviembre. Porque posiblemente eso le hubiera pasado a otro gobierno de haber estado de turno.
Y yo sí creo que hay un... Y Julio, y lo de Julio. Y lo de Julio, exactamente, las dos. Lo que el país necesita, más allá de que nosotros nos pongamos a ver quién es el presidente que tiene la experiencia, quién es el que lo va a hacer bien, quién es el que es clientelista, quién es el que es lo otro, es que nosotros podamos entender de verdad cuáles son las necesidades. Estamos hablando de necesidades puntuales, Dorcas. Lo básico. Pues lo básico es Lo importante. básico. Lo básico es importante. Claro, exacto. Lo básico es No, importante. aquí el tema es que si no resolvemos lo básico, cuando tengamos los problemas que tenemos como la deuda pública, que es Está más histórica, alta que o donde se han siempre. destinado también muchos de los recursos del presupuesto. No hablemos de asamblea porque, por favor, tema de descentralización. Es decir, señor Espigal, hay muchos temas andando, ¿no? si me lo permite, nada más si me- Auxilio Ajá. económico, Si me lo permite. descentralización paralela, no atención del seguro social, un diálogo de 5 años perdidos donde no se ha resuelto el problema del seguro social, promesa de gobierno PRD. Sí, señor Espigal. Reforma constitucional. O sea, al final nos Hay preguntamos... una lista. ¿Qué, Ajá. qué Señor hicieron en Miguel. 5 años? Y esa es la molestia en la calle. Dorcas. ¿Qué hicimos? Esa es la molestia en la ¿Qué calle. hicimos en 5 años nuevamente? Yo estoy enfocado en lo que tú me invitaste, que es una campaña política del nuevo gobierno, y lo que nosotros consideramos es, afortunadamente, una nueva generación de personas que van a velar por el futuro del país. Y me encanta verlos aquí con nosotros. El gobierno hizo muchas cosas y en algunas cosas funcionó, en algunas cosas no funcionó. El enfoque nuestro es en lo que necesita el país hacia adelante, basado en las cosas que hicimos bien y que el gobierno hizo bien, o los gobiernos, porque los otros gobiernos también hicieron cosas muy buenas, y las cosas que no han sido atendidas y que tenemos que asegurar que nosotros las atendemos. ¿Y qué eran diferentes, señor Espigal? ¿Qué es diferente de qué? De lo que se ha hecho hasta este momento. O sea, si usted habla de nuevas Bueno, ideas, yo- nueva manera de enfrentar los problemas, ¿qué sería? Mira, cuando hemos como panameños, porque, por ejemplo, agarremos el canal, la expansión del canal de Panamá, ¿no? Que en efecto fue bajo el gobierno de Martín, pero también fue un gobierno PRD. Y yo no voy a entrar en esa discusión porque entonces nos lleva a algo bien frijo. El país salió a decir, necesitamos una expansión del canal. El país... Se hizo un el proyecto referéndum por nacional. eso. Nosotros tenemos que agarrar todos estos Pero proyectos. hubo personas que votaron no. Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que el reto más grande cuando tú agarras cosas tan importantes como el agua, tan importantes como la basura, algunas vas a encontrar que las puedes arreglar en 5 años y otras te van a tomar 10. Y si el próximo presidente empieza y el siguiente lo que hace es que no sigue las cosas que el que hizo las cosas antes, vas a terminar con algo que es un escombro. Yo creo que nosotros, independientemente de que estamos entrando en una contienda política, en la cual todos nosotros vamos a buscar ganar, porque para eso se trata, y que cada uno tendrá su estrategia y utilizará sus técnicas. Hay ciertos temas, y estoy de acuerdo contigo, hay ciertos temas que nos tenemos que poner de acuerdo, porque el país lo demanda, de que independientemente de quién gane, nosotros todos los partidos vamos a seguir hacia adelante. ¿Qué porcentaje participó en el referéndum con Martín Torrijos? No recuerdo esa cifra. 39% de la población votante. Hubo un ausentismo total. Bastante abstención. Pero la gente votó también por una mentira. Se les dijo que con las tinas de reciclaje no requerirían embalses. Eso es cierto. Ahora se está planteando El embalse. y Y eso es cierto. nosotros lo denunciamos. Y el último programa en que yo participé, casualmente en este canal que dirigía otro periodista, estaba el señor Varela y el señor actual administrador, Ricardo de Vázquez, y yo les señalé que ellos estaban mintiendo. Y que yo quería que se comprometiera públicamente que si las cosas no salían como ellos planteaban, que fueran presos. Y él airadamente reaccionó frente a eso. Nosotros estamos viviendo eso. El señor que está dirigiendo la actual autoridad del Canal de Panamá es uno de los responsables de lo que ha pasado. Ahora se habla de un nuevo embalse. Eso tampoco va a resolver el problema, porque el problema es que nosotros tenemos que aceptar que el canal tiene límite físico. Nosotros no podemos estar en la perspectiva de que no importa cómo se desarrolle la economía internacional, nosotros tenemos que estar respondiendo a la economía internacional. Lamentablemente se me acabó el tiempo. Yo creo que estos son los temas importantes que no solamente hay que discutir, porque, a ver, luego del 5 de mayo, que nosotros ya tengamos con certeza quién va a ser el nuevo inquilino del Palacio de las Garzas, todos vamos a seguir viviendo en este país. En la República de Entonces, Panamá. yo creo que eso es importante, el unificar. Ahora mismo cada uno, por supuesto, va a presentar sus planes, va a tratar de buscar ese voto en el electorado, pero al final, señores, la unidad y que
tomo la palabra de lo que dijo el señor Spiegel, tiene que trascender. Muchos de estos proyectos tienen que trascender, no son de 5 años. Aquí el problema es que cada 5 años se cambia de librito y entonces es lo que tenemos, los mismos problemas. Les agradezco mucho el haber estado aquí. Como siempre decimos en política, amanecerá y veremos, y viene este levantamiento de la veda electoral a ver qué es lo que pasa en nuestro país. Vamos a una pausa, será muy breve y retornamos con más porque hay otros voceros de otras campañas que también presentarán su punto de vista. Amigos, continuamos con Debate Abierto. Uy, estuvo bueno el bloque anterior, ¿verdad? Bueno, yo estaba allí en la gradería, como se habla en las gradas, como se habla observando y la discusión con mucha atención. Y me pareció, mira, de lo más interesante, creo que es la primera vez que en este periodo de campaña, pre-campaña, porque yo sigo pensando que estamos en campaña, pero oficialmente es una pre-campaña, fue una de las primeras veces en que los candidatos pudieron entrar en contraposición. Pero debo destacar, Dorcas, que hubo un pie pivot, como se habla en el básquet, ¿no? ¿Cuál fue? El de la campaña de Maribel, que fue el profesor William Hughes, que era el que contrapunteaba con todos los candidatos. Y eso es interesante porque esa candidatura parece ser una candidatura que hace de émbolo, presiona a las otras campañas para que las campañas reaccionen. Eso es algo que noté como dinámica electoral. Lo segundo fue el hecho de que hubo una dinámica también en la que la posición de los candidatos, obviamente del candidato oficialista, pero de los candidatos que ya han ejercido gobierno, va a estar comprometida. En la discusión política suelen emerger discursos de mayor exigencia para aquellos que ya han pasado por el poder. En el caso del PRD, multiplícalo por 3. En el caso de cambio de Ricardo Martinelli, multiplícalo por 1, pero con mucha intensidad. Y en el caso de Rómulo Rux, multiplícalo por 0.5 porque ha estado en gobierno, aunque no ha ejercido como presidente. No, interesante definitivamente el análisis que hace y vamos a ver cómo nos va en este bloque porque tenemos a representantes de otras campañas, en este caso el doctor Carlos Abadía, que nos acompaña como vocero de la campaña de Ricardo Lombana, el señor José Muñoz, que es el jefe de campaña de, en este caso particular, el expresidente Ricardo Martinelli, y Sami Zamudio es el vocero de la campaña de Melitón Arrocha. Con ellos vamos a seguir conversando de estos temas y uno de los aspectos que hemos planteado es lo diferente que va a ser esta contienda electoral, cada campaña preparada para captar ese voto. Sin embargo, veíamos, como bien lo decía Danilo, muchos puntos o diferencias que tal vez por llegar este momento particular habían entre las diversas campañas. Al final yo terminaba diciendo, todos somos panameños, después del 5 de mayo vamos a seguir viviendo aquí. El tema de unificar criterios siempre será importante. Doctora Abadía, ¿cómo lo ve usted? Usted es un hombre que tiene muchos años de experiencia, mucha trayectoria. ¿Cuál será esa diferencia, esa característica de una campaña que, a ver, desde las primarias ha sido totalmente inédita y todavía no sabemos qué otras cosas vamos a seguir viendo? Buenos días, Dorca. Buenos días, Danilo, compañero de mesa. Gracias por esta oportunidad. Mira, sí va a ser diferente porque hay que señalar las cosas como son. Y tú bien decías, Danilo, de lo que estaban hablando las otras campañas en el segmento anterior. Pero a mí me llama la atención, uno es el que tocaste el tema del agua. Y vemos el problema del agua hoy, que no es un problema solamente que no ha hecho nada este gobierno, sino los 6 gobiernos anteriores. La fotografía del IDAN de hoy es similar a la de 1990. ¿Similar o peor todavía? ¿Cómo lo ves? Hasta peor. Y te doy con cifras. En el año 90, el 45% de las residencias y establecimientos comerciales no tenían medidor. ¿Qué significa esa pérdida de agua? Pérdida de cobros. Y existía entre el 30 y 40% de fuga. Hoy es 48% y pérdida. ¿Y qué hicieron 3 gobiernos PRD? 2 gobiernos panameñistas y un gobierno CD, que
dirigía Ricardo Martinelli y Rux era ministro de Canal, tenía que ver con el agua. ¿Qué hicieron? Nada. No les importó la gente. No le importó la gente y es un problema que hoy día 700.000 panameños sufren escasez de agua. Me gustaría saber, doctor, y de repente le doy la palabra al señor Muñoz también, porque aquí hay un tema de agua, aquí hay un tema de Azur y vamos a ver algunas de estas imágenes que constantemente estamos viendo en los medios de comunicación. La comunidad lo dice, las personas a cada rato, oiga, a ver, aquí por cada cosa hay que hacer una fila, porque no hay una eficiencia, pero cuando nosotros vamos a ver, siempre las personas ya han pasado de alguna manera como funcionarios, como ministros, es decir, ¿qué se ha hecho al final del camino o cuál puede ser la diferencia? En el caso particular, señor Muñoz, ¿se trata de voluntad, se trata de leyes, se trata de consenso? ¿Y qué específicamente se está proponiendo? Porque estamos hablando de problemas básicos de hace 20 años que han estado escritos en un pacto del Bicentenario, pero que aquí parece que no pasa nada. Ahí nos explotó el tema de la Caja del Seguro Social en la cara y todavía estamos esperando. Y este gobierno dijo los pilares para el que viene. Es decir, se patea la pelota, pero nadie quiere asumir responsabilidades. Costo político a lo mejor, pase de factura. ¿Qué piensa o qué tiene como propuesta, en este caso, la campaña del señor Martinelli? Sí, bueno, muy buenos días a todos, la mesa, y gracias, Dorca, por la invitación. Mira, cuando se dice que no se ha hecho nada o que el IDAN no ha hecho nada, faltamos a la verdad. Se lo dice una persona que estaba en la Asamblea, que ha estado en la Comisión de Presupuestos. Si hay una institución que se le ha dado dinero, es al IDAN. ¿Qué pasa? La voluntad política de todos nosotros los políticos, yo me incluyo, de todos los políticos, pues yo no me siento en una mesa para decir este lo hizo mal, lo hizo lo... Todos los políticos. Mira, cuando terminamos el gobierno de Ricardo Martinelli, del 2009 al 2014, el área este, que es el área de más crecimiento a nivel nacional, se inauguraron los diferentes tanques, Cerro Amelio con 10 millones de galones, Tocumen con 2 millones de galones, Mañanita con 2 millones de galones de agua, todo el sector de Tocumen, las partes más altas, abrías la pluma y teníamos agua. Pero dejamos un plan de gobierno para continuar. Y hoy en día el gobierno que siguió paró todo ese trabajo y las empresas tan adoloridas, todas las empresas, porque no se le dio la continuidad. Usted se va a Tocumen, al lado del Hospital Lourdes Sanetato, y usted ve miles y miles de tuberías ahí. Usted puede ir hoy y las ve ahí, ¿no? Ahora, este gobierno al final ha comenzado a proyectar eso, las instalaciones de esas tuberías. Hubo 5 años que no se tocó el IDAN. Ahora, quiero decir algo, don José. Ahora sí estoy preocupado. Ajá. Porque si a la respuesta suya comenzó diciendo que si hay una institución a la que se le ha dado dinero ha sido el IDAN. Así es. Y estamos peor, entonces eso es un tanque sin fondo. Ahí se ha botado plata para estar peor. Te explico por qué. Te explico por qué. No es que se ha botado la plata. Entonces, ¿qué se ha hecho? ¿Se evaporó? Sí, lo que pasa es que cuando tú detienes un proyecto, si hablamos del tema del hospital que acaban, según, de inaugurar, cuando lo dejamos costaba 500 millones, lo dejaste para ahora cuesta 1.500 millones de dólares. Cuando tú paras un proyecto, esto cuesta mucho más plata, ¿no? Ese ha sido el problema, porque no hay la voluntad, no queremos seguir lo que hizo el gobierno anterior, las cosas buenas no las queremos continuar, las paramos, las estancamos. ¿Y qué pasa? Y te voy a recordar rápidamente, cuando el gobierno de Ernesto Pérez Valladares en el 94 al 99 se comenzaron la línea Oriente. Cuando se terminó en el gobierno de Martín, pasó el gobierno de la señora Mireya Moscoso y no se terminó. Se terminó el gobierno de Martín. La población había crecido tanto que eso que habías calculado ya no servía de nada. Entonces, don José, pasó lo que pasa de manera mórbida, de manera enfermiza. Si eso pasa en las obras, si cuando se terminan resulta que ya están obsoletas, que ya no cubren, entonces que no hay respeto por la planificación. Y eso pasó con la Ciudad de la Salud. Así es. Ahí no se planificó, es que ni una piedra. Así es. El IDAN, ni hablar. Sí. La basura, no pensemos. ¿Qué hacen los políticos? ¿Qué hacen los que quieren ser presidente? ¿Qué hacen los que quieren ser diputados? Llegan a inventar. Danilo, quisiera, perdona que... Dele, amigo. Lo del agua, que es tan vital para la vida y para nuestro principal recurso, que es el canal. Veamos eso. Ok, se hicieron todo esto que está señalando Muñoz, pero
los cambios estructurales que necesita, no se le dio ese apoyo. Los macromedidores, los micromedidores, para contabilizar esa agua. Panamá, el promedio de agua que se consume supuestamente, pues pérdida, es 4 veces mayor que un ciudadano en cualquier otro país. ¿Por qué? Porque se hizo esto politiqueramente, voy a dar la solución a esto, no importa qué pasa, no la solución integral. Pero ¿cuál es la solución integral a un problema como ese? Ok, a eso me refiero. Nosotros estamos, primero, que darle el dinero para eficiencia. En cosas, los macromedidores, los micromedidores, para que nosotros revisar las líneas que existen ahora para que no haya esos escapes. Darle la fortaleza al IDAN, que ellos puedan solucionar completamente cuando abren un hueco en la calle, ellos mismos la cierran y no, pero otro en perjuicio de la población. O sea, hay una serie de medidas integrales que hay que hacerlas para resolver, porque si no, el próximo gobierno monta 4 tanques de agua en 4 lugares que le llegue el agua, sin mantenimiento, sin seguimiento, sin que los sin ciudadanos controles, tengan agua, que es lo prioritario. Sin el cobro de esto. Entonces, ok, eso es lo que tú acabas de preguntar, Danilo, es así. O sea, está bien lo que se planteó para una solución parcial, pero una solución integral, que es lo que tenemos. Doctor, lo mismo, mira, un asuntito que vas a tocar, la basura. Es una vergüenza que en nuestro país esto se ha vuelto un problema nacional. En esto, el desastre de esto. ¿Por qué? 39 años tiene el Cerro Patacón, que nunca fue, siempre fue un vertedero, que es un basurero, un vertedero. Y nadie hizo nada, y hoy sufrimos esto, pero pasaron 39 años, diferentes gobiernos, y mirando para otro, le metí plata. ¿Qué plata le metiste para que sea eficiente? Eso es lo que entendamos, no es darle la plata. Aquí, a ver, los resultados o lo que nosotros tenemos como país, simple y sencillamente tiene que ver con las gestiones gubernamentales. Y mire que no digo esta administración gubernamental, me refiero a las distintas gestiones gubernamentales que no atendieron el problema en su momento y que estos son los resultados. Reitero, Caja del Seguro Social nos explota en la cara, tema de Cerro Patacón. Imagínese usted cómo va ese tema. ¿Cuántos ciudadanos en la urbe capitalina afectados por un humo tóxico que escuchamos decir al señor del Cuerpo de Bomberos que era una toxicidad aceptable? Eso no existe definitivamente. Es decir, hay un serio problema en nuestro país, pero usted dijo algo y voy a darle la palabra al señor Sami Zamudio. Todo lo que se prevé que puede ser la solución del IDAN, pero va a haber ese recurso económico, señores. Aquí estamos hablando de que el próximo gobierno tiene por obligación que ser un gobierno de austeridad. Tenemos una deuda pública histórica, tenemos un presupuesto que, bueno, vamos a ver para qué sí funciona y para qué no. Es decir, aquí hay que ajustarse, señor Zamudio. Esto no es de que va a haber mucho dinero para hacer muchas cosas. ¿Qué piensa la campaña de Melitón Arrocha? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Dorca. Saludos a los compañeros de la mesa y a todo Panamá. Yo los he escuchado detenidamente, incluso el bloque anterior escuchaba, y yo solo me sonreía un poco, toda vez que tenemos la solución en nuestro frente, y no sé si todavía estamos como intentando descubrir América. Ya América fue descubierta. El problema de Panamá nunca ha sido financiero. Somos el país con la mayor cantidad de presupuesto y de hecho ahorita estamos viviéndolo, que exista el presupuesto, no sé, pero al menos eso es lo que nos están diciendo. El problema de Panamá se ha concentrado técnicamente toda la vida, desde hace 35 años hacia acá, mi edad, en malos administradores públicos, donde la economía y donde las ganancias de cada panameño cuando pagamos impuestos, donde al final de cuentas eso se reúne en el presupuesto general del Estado, no está siendo bien administrado. Dorca, problema del agua. ¿Cuántos litros de agua se pierden por segundo cuando caen al mar? O sea, el problema no es el agua. El problema es que no hemos organizado las ideas. El problema es que hemos tenido diferentes partidos administrando el país, siendo gobierno, y ninguno se ha dado cuenta que el agua se está desperdiando. El problema que nosotros tenemos verdaderamente no es de que plata, de que no hay para poner la tubería, de que no hay para hacer una planificación. Eso es otro tema. Nosotros venimos ya con 7 periodos presidenciales,
sin una planificación, donde este termina hoy y el que entra mañana no sabe ni cómo es que va a continuar, solo con promesas, porque no hay propuestas, no hay proyecciones claras. Yo creo que ya es hora de que los electores nos demos cuenta de que no tenemos que ver que si el partido, que si la figura. Vamos a exigir proyectos claros que puedan ser realizables. Porque ¿de qué me sirve a mí prometerte el cielo y las estrellas si al final no te puedo dar ni la arena al mar? ¿Y qué promete la campaña del señor Melitón Arroyo? Aquí nosotros no es que, vuelvo y caigo, no es promesa, nosotros estamos las acciones proyectando, concretas claro, que deben cumplir, porque aquí ¿No pasa... se quieren comprometer? No, venga, no me malinterprete. Nosotros tenemos proyecciones que no son promesas. Al final de cuentas, si tú te pones a ver una promesa, está por ver si se puede cumplir, pero la proyección ya tiene un estudio de alcance y factibilidad. Tema de la basura. Oye, nosotros necesitamos un modelo integral, no solamente de que yo recojo tu basura en una bolsa y la tiro allá al relleno. Nosotros necesitamos ver qué vamos a hacer con ese plástico, qué vamos a hacer con esa página, ¿Y qué cuál es la vamos a hacer propuesta? con esa llanta. Definitivamente, lo primero que tú tienes es que buscar un área distinta y distante a la que tenemos hoy día. Necesitamos incineradores. Eso ya sucede en el mundo. O sea, si nosotros no queremos investigar y no queremos aterrizar, es porque nos estamos haciendo de la vista gorda, pero eso en otros países del mundo con gran desarrollo, ahí está Singapur. ¿Qué problema tiene Singapur con la basura? Oye, vamos a traer un par de tipos de estos especialistas de diferentes partes del mundo a que nos ayuden. Si nosotros no hemos sido capaces, en 35 años, después de la dictadura, de poder resolver temas que son de estricto derecho para poder tener vida, para poder sobrevivir, como lo es el agua, la basura, Entonces puedo la entender que ustedes comida. se comprometen a industrializar y a incinerizar Eso desechos. es una de las ideas que te estoy dando, pero claro que sí. Todo aquel que aspira a ser presidente en este país ya no lo puede hacer con el tema de que te voy a dar $100 en bono o de que te voy a dar una bolsa de comida como lo hemos visto. No lo digo yo, hemos sido testigos. Yo tengo 35 años y en los 35 años he podido desde el gobierno de Ernesto Pérez Valladares hacia acá ver que ninguno se ha dedicado a trabajar sobre la base y la necesidad de los panameños. Nosotros ya no estamos al punto de pelear por nuestros derechos, nosotros estamos al punto de concentrarnos en nuestros deberes ciudadanos. Si aquí nosotros todos, políticos, funcionarios, empresas, empresarios, colaboradores, nos concentramos en nuestros deberes, aquí no habría que estar peleando por derechos. El derecho al agua, eso es vital. Tú no puedes estar peleando por algo que existe, Pero que nos aquí lo es dio un nuestro lujo Padre tener Celestial. agua, No, definitivamente. lamentablemente, No, y es un ahora lujo todo el tener mundo, agua, tener carreteras. ahora todo el mundo está comprando ozono para desinfectar y purificar porque la poca que llega no llega buena. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Señor Muñoz, aquí estamos hablando y escuchando a un joven político con planteamientos un ¿Cómo poco no? diferentes, ¿no? Me gustaría decir, Idorca, y hoy en tu programa voy a decir algo que creo que todos los medios de comunicación y el país va a poner la alerta a lo que voy a decir ahora. En el tema del agua, nosotros tenemos una propuesta y ya la hemos estudiado. Panamá, olvídense de Río Indio. Y Río Indio tiene que ser y proyectarse para el tema del canal. Nosotros tenemos aquí a 89 kilómetros Bayano. Tenemos los estudios de Bayano. Nosotros necesitamos poner una planta potabilizadora en Bayano con proyección a 50 años. Y te voy a decir por qué. Y es muy sencillo. Usted tiene que poner la tubería de los 89 kilómetros con una tubería de suficiente caudal. Y hoy usted necesita 50 millones, usted va a poner esa potabilizadora de 50 millones. Mañana usted tiene, porque la población creció y es el área de más crecimiento, usted pone al lado, paralelo, eso se llama de cajeta, y usted pone ahí la otra de 50 millones más, pero ya usted tiene la tubería. Es lo que El estamos viendo en gasto está- pantalla en este momento, señor Muñoz. Exactamente, exactamente. Tenemos los estudios, tenemos todos los estudios sin bombeo. Esa es la propuesta de la campaña Exacto, de Ricardo definitivamente. ¿Cuánto nos Martinelli. costaría eso? Mira, esa planta potabilizadora está alrededor de 350 a 400 millones de dólares. Pero yo te voy a decir, ¿tú sabes cuánto paga Panamá anualmente a los carros cisterna? 18 millones de dólares. Al Ahí año. está el financiamiento. Ahí está. Esa es ¿Y una quiénes son los propuesta. dueños de los carros cisterna, don Muñoz? Bueno, se dice que Se diputados. suena. Sí, sí, como no dice que diputados y todo. Entonces, ahí es Y- donde y- tenemos y el lo, problema. lo peor que hay, que no llevan el carro. Alquilas un carro de 10.000 galones y te lo llevan a la mitad. Yo creo Y que te la dicen primera hacen 4 vueltas y te hacen 2. La primera y cuando alterna- vamos al tema de la basura, mira, Dorca, yo tuve con dolor en el alma. Yo tuve que en el Consejo Municipal el martes pararme y decir, voy para México, que es la regional de la UASI.
aquí en cualquier momento se cae un avión. Y olvídate de las 200 personas. Y eso me lo corrigió ayer el piloto. Ayer tuvimos una reunión en el aeropuerto, porque cuando yo denuncié lo que está pasando en el área de Tocumen, llamaron a reunión de una vez, y me decía el capitán de un piloto, que es el jefe de seguridad, dice, usted se quedó corto, Muñoz, usted se quedó corto. No son las 300 personas que van al avión. Cuando ese avión va lleno de combustible, se cae alrededor, no queremos saber. Estaban todas las aerolíneas ahí, muy preocupadas. Y yo te invito, Dorca, a que ustedes le pelen el ojo. Cuando yo vi las estadísticas, 153 impactos de ave con los aviones. Cuando yo escuché ahí que un piloto dice, tenemos que subir ahora rápido para ir a buscar altura, para evitar los gallinazos. Pero la ciudad es un gran basurero que cultiva a los gallinazos. Claro, pero lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Tenemos que, como panameños, todos solucionar ese problema. No, y son muchos los problemas. Son muchos los problemas. Aquí solo estamos hablando al lado del aeropuerto más grande de Latinoamérica. Y pudiéramos quedarnos todo el día hablando sobre estos problemas, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En esta oportunidad podemos seguir enumerando muchísimos temas, pero mire, un tema que vamos a ver en el próximo bloque es esa deuda que tenemos con las futuras generaciones. Señores, aquí estamos hablando de desempleo, que todavía no se bajan las cifras de la pandemia, todavía no llegamos a lo que teníamos antes del 19, pero se están haciendo cosas importantes y puntuales. Vamos a ir a la pausa, será muy breve y vamos a retornar con ese tema. Los invitados, mil gracias por habernos acompañado en esta mañana. Amigos, continuamos. Esto es Debate Abierto, hablando de temas importantes. Mire, hemos escuchado los diferentes voceros de las campañas políticas hablando de todo un poco, pilares para resolver los problemas básicos. Pero aquí hay un tema, y decía yo, una deuda, un compromiso con nuestros jóvenes, aquellos que se gradúan, que buscan empleo, pero también aquellos que todavía se encuentran en primaria, premedia, media. ¿Cómo prepararlos desde ahora para enfrentar este duro mundo y cómo poder aspirar a una plaza de trabajo? Yo creo que ese es el tema que vamos a abordar precisamente en este bloque. Presento a nuestros invitados. Oscar Ramos, director de la AMPYME, se encuentra con nosotros en esta mañana. También la gerente de emprendimiento femenino y social de la Ciudad del Saber, Larú Linares. Y el señor Moisés Cohen, presidente de la Fundación Emprendamos. Hay estadísticas que hablan de desempleo en nuestro país, pero cuando nosotros nos vamos al detalle, hay edades importantes de 15, 29 años donde no hay oportunidades, tocan puertas, se tratan de hacer muchas cosas y luego de la pandemia y todo lo que ha pasado en nuestro país se dificulta un poco más. ¿Qué hacer? Bueno, hay una ley que fue aprobada, la 128, que habla del tema de emprendimiento. Tal vez se sorprendería usted que incluso en esa edad temprana ya se está comenzando a trabajar en la mente, porque hay que comenzar por allí, de cómo ir creando o generando emprendimientos. Y señor Moisés, yo voy a arrancar con usted porque, a ver, los grandes empresarios comienzan siendo emprendedores y hay que decirlo, y usted me corregirá si no es así, que los primeros 2 años no es que la cosa es tan fácil. Se ha dicho que después de los 2 primeros años es que una persona ya puede ir hablando de un emprendimiento sostenible. ¿Qué específicamente han descubierto ustedes y sobre todo con la Fundación Emprendamos que se puede trabajar tal vez con esta población de menores de edad para ir generando esos cambios? Porque yo creo que se trata de eso, cambios para en una edad próxima ya a un trabajo o la adquisición de una plaza de empleo puedan estar preparados. Bienvenido. Claro que sí, Dorcas, muchas gracias por la invitación, Danilo también. Mira, la Fundación Emprendamos se creó después de un estudio que hicimos para ver cómo podemos aportar a nuestro país, para que mejoremos en todos los grandes males que tenemos. Tenemos pobreza, tenemos desempleo, tenemos desigualdad. Y la conclusión fue educación. ¿Y educación en qué? Educación en emprendimiento. Si nosotros creamos más emprendedores en Panamá, que creen a su vez empleo y generen riqueza, la pobreza, la desigualdad y el desempleo van a disminuir inmediatamente. Entonces, hemos creado un programa de educación. Fuimos al Ministerio de Educación cuando aprobaron la Ley 128 del 2020 y fueron los facilitadores para que la Fundación Emprendamos entonces entre a los colegios
Entramos a 17 colegios oficiales y 12.000 alumnos se educaron en emprendimiento gracias a la educación también que le dimos a los docentes. A ver, aquí la clave son los docentes. 12.000 estudiantes, usted está hablando, en el primer año ocurrió eso. Así es. ¿Desde qué edades? Y trate de explicarlo porque es interesante. El mismo concepto de emprender no es fácil. Claro. Sin embargo, ustedes lo están llevando a una edad muy mínima. ¿De cuántos años estamos hablando, por ejemplo, en las escuelas? Bueno, el programa debe ser desde preescolar hasta 12º grado, pero este plan piloto que fue en el 2023 empezó con jóvenes de 10, 11 y 12º grado. Los de 12º grado tienen que presentar un plan de negocios, porque el libro, presentamos unos libros para cada año, tenemos desde preescolar hasta 12º grado, son 13 libros. Pero el año pasado entregamos el de 10º, 11º y 12º grado. El de 12º es cómo hacer un plan de negocios. O sea que los jóvenes se van preparando ya para entender qué son ingresos, qué son gastos, qué son activos, qué son pasivos. Y van a salir, y salen ya, porque es un hecho, ya salen de la escuela con conocimientos para poder emprender. Entonces, se hicieron concursos dentro de las escuelas, después a nivel regional y provincial, y ahora vamos a tener el primer concurso nacional de emprendimiento el próximo jueves, 1 de febrero, a las 8 de la noche, en la Ciudad del Saber, y va a ser transmitido por Oye TV, Canal 7 de Medcom. Entonces, van a ver ustedes allí jóvenes que hace un año no tenían esa esperanza y esos conocimientos para ser emprendedores, y gracias a los conocimientos que con las clases les dimos a los maestros y luego a los estudiantes, ellos ya se atreven a emprender y los van a ver en televisión el 1 de febrero, jóvenes que hay unos que quieren hacer restaurantes, otros tienen temas tecnológicos. Un muchacho de Bocas del Toro hizo un sustrato para plantas, porque lo que les enseñamos es que en la vida todo tiene solución. Entonces, si vemos problemas en la familia, en la comunidad, en el país o en el mundo, ¿por qué no en el mundo también? Se puede crear un app para resolver un problema, entonces podemos resolverlo a través del emprendimiento. ¿Sabe qué me llama la atención, señor Moisés, cuando lo escucho hablar? Como es algo que se está haciendo a nivel nacional, cada provincia tiene necesidades distintas. Es decir, lo que pasa, a ver, en la comarca no es lo que pasa en la capital o no es lo que pasa en Bocas del Toro. Amplíeme cómo entra dentro de este proyecto que me parece muy valioso, Oscar. Bueno, de hecho nosotros trabajamos de la mano con la Fundación Emprendamos, pero más allá de eso, nosotros también hemos hecho más de 20 capacitaciones para estudiantes graduandos y pregraduandos en colegios. En el 2023, más de 3.600 estudiantes fueron impactados con esto y realizamos también un concurso en la provincia de Panamá Oeste para emprendimiento estudiantil. Resultó ganador el proyecto del Colegio Guillermo Endara Galimani, pero hubo proyectos desde San Carlos, proyectos de Capira, de Arraiján. Fue un concurso que sirvió como base para lo que queremos seguir replicando en un futuro. ¿Ustedes le dan seguimiento a esos ganadores? Es decir, no dejarlos que esto sea sostenible, porque creo que si hay ideas innovadoras, bueno, debería de dársele seguimiento y, ¿por qué no decirlo? El apoyo también, ¿no? Se le da un seguimiento y un acompañamiento, más bien. Ahora, tenemos que entender que lo que veníamos conversando un poquito antes, el emprendimiento es muy difícil. Emprender es una solución a un problema inmediato, y es lo que hemos dicho, de cambiar esa mentalidad, de buscar soluciones. Pero solamente el 25% de los emprendedores a nivel mundial sobrevive los primeros 2 años. Eso es una estadística que se mantiene. Sin embargo, hay herramientas para mejorar eso. Cuando sube, por ejemplo, la educación, vemos que sube la probabilidad de éxito. Y además, en AMPIME, a través de los programas que hemos tenido, tenemos un 90% de éxito en los primeros 2 años. Es decir, cuando tú buscas esa ayuda, buscas ese acompañamiento, tienes más porcentaje de éxito. Claro. Danilo. Sí, me llama la atención las fechas, ¿no? Porque eso lo hicieron en el año 2023 en el Colegio Guillermo Endara Galimani. Así es. Y en otros colegios. Bueno, precisamente durante los años 2020 y 2022, la Universidad Tecnológica tuvo 2 proyectos de innovación, uno dirigido por la doctora Silvia Moreno, el otro por la licenciada Yeslin Sarmiento. Yo estuve vinculado a ambos grupos, ellas eran las que dirigían la investigación, son del mismo centro de investigación de la Universidad Tecnológica. Y uno de los colegios con los que se trabajó fue el Guillermo Endara Galimani. Les quedó el campo fértil. El asunto es que hay poca vinculación con la academia. Claro. Y se puede cultivar, se puede hacer mucha sinergia con universidades. La tecnológica es una, la de Panamá, sin duda alguna otra, UDELA será otra, la del Estado. Y también el sector privado, la USMA, la Latina, todas las que no voy a mencionar ahorita porque se me escapan. Pero el punto es cómo articular
cómo hacer sinergia con todas las capacidades que hay para llegar a este punto, porque no es fácil, ¿eh? Bueno, No es un terreno llano, es un terreno donde hay que trabajar duro, porque no hay cultura para construir lo que ustedes están haciendo. Bueno, te puedo comentar, nosotros hemos creado el Sistema Nacional de Fomento Empresarial. Y digo creado porque es un sistema, es un ecosistema que inicialmente cuando nosotros entramos a la administración tenía 4 empresas. Ya vamos por arriba de 110. Aquí están bancos, están donde participó Moisés en su momento, están financieras, están universidades, la gran mayoría de las universidades participan y ese ecosistema lo que crea es oportunidades. Obviamente está la Ciudad del Saber con quien trabajamos de la mano muchísimos programas, hay empresas privadas, por ejemplo, no sé si deba decir el nombre de una empresa, pero la mencionaré, me podrán editar después. Grupo Rey participa con nosotros y tiene un espacio, no sé si ustedes van al supermercado, donde tiene un espacio para emprendedores, donde ellos firman un compromiso de ayudar y trabajamos de la mano esto. Nosotros hemos trabajado también con la Universidad Tecnológica, lo hemos hecho específicamente con la Universidad Tecnológica de Panamá Oeste, en Chorrera. Con ellos hicimos una feria y capacitaciones especiales para ellos. Sí se está trabajando en esto, sí hemos trabajado a través del Sistema Nacional de Fomento un engranaje. Tengo que reconocer que es un engranaje relativamente nuevo, que crea un ecosistema, pero las bases están dadas para el desarrollo que viene del emprendimiento. No, Danilo, sobre lo que tú mencionas, en Panamá, increíblemente, yo creo que la mayoría de los panameños no lo saben, ya existe un ecosistema para poder emprender. Está la AMPIME, está la Ciudad del Saber, está Senacit, está el ITSE, también, que es un instituto técnico que se creó por el Estado, están las universidades, está INADE. ¿Qué faltaba? La educación en la escuela. Entonces ahora nosotros, la Fundación Emprendamos, estamos llenando ese vacío que faltaba. Entonces ya vamos a tener jóvenes y niños desde preescolar hasta 12º grado entrenados en emprendimiento para poder ellos salir adelante y mejorar su calidad de vida. Y también incluimos que el emprendimiento no es solamente crear un negocio de cero, existe lo que se llama intraemprendimiento, que si tú vas a trabajar en una empresa, hazlo como emprendedor. Siempre soluciona los problemas que se presentan en la empresa, crea un nuevo producto, crea un nuevo programa de televisión. Ojalá forme parte del fundamento educativo desde primaria. Claro, claro. Ya nosotros vamos a llenar ese vacío, si Dios quiere, en los próximos años. Salen de la escuela, entonces ya van a la universidad y en la universidad también se van a encontrar con clases de emprendimiento, se encuentran con una AMPIME, se encuentran con una Ciudad del Saber, con una Senacit y ya tenemos entonces, también se están creando ahora personas ángeles que se llaman inversionistas y hay un grupo que se está formando para eso. Entonces ya en Panamá tenemos todas las semillas, toda la base para ser un país de emprendedores realmente. No, y mientras habla, yo me imagino a Panamá con este talento dentro de 20 años. Yo creo que sería muy bueno, pero que esto sea sostenible. Claro. Porque yo creo que ahí es donde está el secreto. Arrancarlo, creo que ha sido un año de éxito, tengo que decirlo, durante el primer año, 12.000 estudiantes haberlos alcanzado con docentes y padres de familia, porque Así no es. quedan por fuera. Yo creo que es integral. Pero quiero también que Laru Linares, gerente de emprendimiento femenino y social de la Ciudad de Saber, nos hable de su experiencia, sí, porque tal vez los adultos ya están un poco más empapados en esto, ¿no? En el caso específico de la mujer, sin embargo, se va a otra población. Háblenos un poco sobre este tema. Bueno, a nosotros nos motiva mucho este movimiento porque realmente viene siendo la parte inicial del desarrollo emprendedor en la cultura y la conciencia de los jóvenes. En Ciudad del Saber ya tenemos más de 20 años trabajando con emprendedores. Hemos creado el programa de aceleración para startups, que es un programa que acompaña a estos jóvenes dinámicos con ideas muy potentes a que las conviertan en realidad e incluso se les da apoyo financiero. Y tenemos el canal de empresarias, que es el que yo llevo, y es un programa que ya tiene 10 años. Han pasado por allí unas 17.000 mujeres, hemos graduado 6.600 y se puede decir que casi el 70% están formalizadas. Y de ese grupo tenemos mujeres que todos los años se gradúan y tienen empresas donde contratan a otras personas para trabajar y mejoran la economía del país. Pero esas mujeres y esos startups muchas veces vienen sin mucho conocimiento de cómo emprender. Vienen como con la mente en blanco, no conocen las terminologías, no saben del tema de inversión y con una base muy, muy bajita en temas financieros. Entonces, todo eso hay que enseñárselos de cero y la idea es que ya traigan eso aprendido para empezar a trabajar ya en el concepto, la idea de negocio sólida que pueda conectar internacionalmente. Entonces, el tener una base, un fundamento que tenga sentido y que sea potente nos va a ayudar como ecosistema a poder potenciar proyectos mucho más fuertes, proyectos que lleguen fuera del país, proyectos que generen de verdad economía más sólida y más próspera en el país.
Entonces yo creo que esa es como la base, arrancar desde la escuela, arrancar en la secundaria, y que cuando estos niños lleguen a la edad de poder emprender, cuando ya cumplan la mayoría de edad, puedan recibir fondos de forma más rápida porque son más competitivos y se diferencian. Panamá ha sido muy marcado por el emprendimiento tradicional, como decía Oscar, por el tema del emprendimiento por necesidad, y si los jóvenes empiezan a aprender a innovar desde jovencitos, van a diferenciarse más rápido cuando estén emprendiendo y nos van a catapultar, eso es seguro, porque lo vamos a ver cuando esto arranque con fuerza ya. Claro. Danilo, ¿cómo lo ve usted? Yo lo veo con optimismo, porque tú comenzaste diciendo, este es el panorama del desempleo. Y cuando tú escuchas a los jóvenes, y ojo, estamos en 2024, pero también estamos en 2019. Tenemos exactamente el mismo desempleo que teníamos en 2019. Y en 2019, todo el que vivía en Panamá sabía que la situación estaba mala, pero mala con M mayúscula. Entonces, cuando tú escuchas a la gente decir, no he conseguido trabajo, no me contratan, no he encontrado trabajo, es porque no hay una cultura de poder ver cómo resuelvo una situación de productividad. Y eso frustra socialmente, frustra muchísimo. Eso empobrece a una nación y la desgarra y hace que la riqueza se concentre mucho en pocos, y por el otro lado tienes a muchísima gente con poco, muchísimo con poco. Eso acaba con una nación, la saca de sobrevivencia. Mira, es que nosotros somos lo que sabemos, lo que sentimos. Entonces, si durante 12 años de la escuela no nos enseñan a salir adelante por nuestros propios medios, sino que nos enseñan a hacer un currículum para pedir un trabajo, eso es lo que vamos a hacer, pedir un trabajo. Pero si ahora hacemos con la Fundación Emprendamos este cambio de cultura, pues el movimiento que queremos hacer, que estamos haciendo en Fundación Emprendamos, es crear una cultura emprendedora a todos los niveles del país. Entonces esos jóvenes que solamente salen de la escuela sabiendo matemáticas, español, inglés, ahora van a saber lo que es emprendimiento y van a poder emprender, ya sea haciendo su propio negocio o siendo intraemprendedores dentro de una empresa. Y cuando digo todos los niveles, mucha gente me ha preguntado, oye, ¿y usted qué piensa de los políticos de Panamá? Le digo, bueno, es que los políticos también tienen que ser emprendedores. La definición de un emprendedor es una persona que resuelve, que soluciona problemas, que lo hace con honestidad, que lo hace con responsabilidad y que todo lo que cumple lo hace. Entonces, imagínense, por favor, una sección para los políticos. Entonces, sí. Están todos bienvenidos a aprender de emprendimiento. Claro. Mira, por ponerte un ejemplo que no está bajo la lupa, pero nosotros lo estamos viendo en la universidad. El impacto de la migración irregular por Darién es monstruoso. Sí. Y te crea la sensación de que hay una tubería de plata que está cayendo a chorro sobre un cemento. Y de hecho es cierto, la migración irregular está impregnada de una cantidad de dinero que corre por cuenta incluso hasta del crimen organizado. Pero el punto radica en que ¿qué va a ocurrir cuando ese impacto, y digo impacto porque tiene grandes efectos dañinos, aunque hay mucha plata que llega a gente que antes no la recibía, salga, deje de presentarse? Tú vas a tener todo un fenómeno social allí muy duro que enfrentar. Y allá no hay nada que llegue a esas zonas de Darién a ilustrar, a capacitar. Es peor todavía, porque allí el dinero compite con la educación, saca a niños del sistema educativo. Entonces, hay toda una necesidad, y veo de muy buen planteamiento el que incluyan a los padres, claro, que son un eje importante en este planteamiento. Bueno, definitivamente. Ajá, Oscar. Sí, el emprendimiento empieza, la primera etapa del emprendimiento es crear emprendedores potenciales. O sea, aquel no tiene ni siquiera que tener una idea, aquel que sabe que puede emprender si llegase a tener una idea. Y eso ha sido el éxito tal vez del emprendimiento femenino en Panamá. El 65% de los beneficiarios de los programas de AMPYMES son mujeres. Nosotros trabajamos muy de la mano con el canal de empresarias. Trabajamos y desarrollamos a estas mujeres en las habilidades blandas, en las habilidades técnicas para poder llevar a cabo un emprendimiento. Y vemos que en Panamá el nivel de educación de las mujeres es bastante alto para la región, muy alto inclusive dentro de Panamá, y eso ayuda a poder llevar un negocio con éxito. Panamá, no por gusto, ha estado en los últimos años en los primeros lugares en cuanto a emprendimiento femenino a nivel mundial.
Estamos hablando de que la mujer panameña es reconocida como una mujer emprendedora a nivel mundial y así lo respaldan los programas que estudian esto, con los del GEM, por ejemplo, que es uno de los más amplios, que te habla que Panamá está bien posicionado en emprendimiento femenino y en emprendimientos en etapa temprana, que no necesariamente es algo bueno, porque cuando tú tienes un emprendimiento en etapa temprana, quiere decir que tienes mucho emprendimiento recurrente, es decir, un emprendedor empezó, a los 2 años cambia de emprendimiento y vuelve y entra a otro emprendimiento. Tú quieres emprendimientos que sean sostenibles y que crezcan en el tiempo. Claro, yo creo que ese es parte del reto. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo voy a cerrar este bloque con la frase con la que comenzó el señor Moisés. Podemos resolver y desarrollar nuestro país con educación. Allí está la clave, no hay otra cosa. Queremos generar empleo, necesitamos capacitarnos. Queremos terminar con el clientelismo, necesitamos capacitarnos, porque solamente la educación nos va a hacer tener criterio para tomar buenas decisiones y no depender de si alguien me da un trabajo. No, usted va a generar el trabajo. Yo creo que Panamá debe enfilarse, debe ser nuestra visión, no solamente de estos ciudadanos, sino también de los que quieren ejercer las riendas o llevar las riendas de nuestro país por los próximos 5 años. Mil gracias. Yo creo que estos temas, estos proyectos nos generan esperanza, pero si esto le ha generado esperanza, espera el próximo bloque. Usted va a escuchar a jóvenes que le presentaron a los candidatos presidenciales 24 propuestas. ¿Qué candidatos le prestaron atención a estas propuestas de los jóvenes? ¿Cómo ellos idearon, cranearon y planearon toda esta estrategia para decir, aquí estamos y necesitamos también que nos escuchen? Lo vamos a ver cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos. Continuamos, amigos. Esto es Debate Abierto y mire, Jóvenes Unidos por la Educación presentó una propuesta, 24 propuestas para el 24 a los candidatos presidenciales. No todos asistieron, ellos ahora nos darán los nombres de los que sí fueron, por lo menos los principales, creo que también enviaron a su suplente, y están hablando de algunos ejes importantes, pero lo que me llama la atención y les voy a presentar de inmediato es que ellos hacen un recorrido de cuántos diálogos se han dado en nuestro país por el tema educativo y dónde nos encontramos hoy en día. Los presento de inmediato: Jair Velázquez, también María Teresa Torres y Jacqueline Guerra. Ellos van a hablar con nosotros sobre estas propuestas que han sido importantes. Yo me voy a quedar con esta solamente como para arrancar. Y una de las propuestas de 24 para el 24 incluye aumentar la jornada escolar a 7 horas pedagógicas y el calendario escolar a 210 días efectivos de clases con el fin de elevar la calidad de los aprendizajes. Jair, vamos a comenzar contigo. Hay una ruta y la vamos a presentar en el transcurso del desarrollo de este bloque para que tú nos hables, porque no es la primera vez que se hace y ahí la tenemos en pantalla. Ellos han acordado una ruta desde 1995 y ahí usted puede ver diálogos, diálogos, diálogos. Por eso ellos dicen, no más diálogos, vamos a pasar del diálogo y de propuesta a la acción. Háblanos un poco sobre esta propuesta que fue presentada a los candidatos presidenciales. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan para hablar de educación, sobre todo en este momento donde requerimos la implementación de las propuestas. Claro que sí. En lo que pueden ver en pantalla de esa ruta de las propuestas es que desde 1995 han habido muchos diálogos, muchos consensos e iniciativas hasta el año 2021. Hacemos un recorderis de que durante todos estos años han habido más de 10 iniciativas presentadas del sector productivo, 2 han sido de planificación gubernamental por el Ministerio de Educación y 5 iniciativas adicionales han sido convocadas por el gobierno central y facilitadas por los organismos. Definitivamente estas áreas convergen en 5 áreas: calidad, equidad, formación de los educadores, la gestión y la inversión. Hemos llegado a la conclusión de que la ruta acordada por ejecutar han sido 30 años de diálogo, convergen en estas áreas particulares, pero no ha habido esa mejora en la calidad de los aprendizajes, a pesar de que hemos logrado tantos diálogos, y eso tenemos que señalarlo desde Jóvenes Unidos por la Educación, es que Panamá ha logrado sentar las bases de muchos diálogos, somos capaces, pero realmente tenemos que pasar a esa ejecución. Y muchos han considerado y han preguntado, pero ¿por qué realmente han pasado 30 años y no logramos esa ejecución? Eso se debe a 3 problemáticas.
Una tiene que ver con los mecanismos de implementación. Tenemos dos mecanismos, dos por ley. El Compromiso Nacional por la Educación tiene su mecanismo de implementación, que es el COPEME, y el segundo mecanismo son los acuerdos de la concertación, que cuentan con eso, con el seguimiento a las propuestas y a la implementación de estas políticas públicas. El segundo eje tiene que ver con la voluntad política que tienen todos los presidentes y obviamente la parte de la designación del ministerio, cómo han acordado los diálogos y cómo se puede implementar. Entonces tiene que ver algo también con la voluntad política. Y tercero, tiene que ver con las personas que designamos al Ministerio de Educación. No pueden ser de matices políticas, el ministerio tiene que ser altamente técnico, las personas que estén dentro del ministerio. Bien, me parece que lo has mencionado a grosso modo. Yo solamente voy a mencionar alguna de la evaluación que fueron presentados los candidatos. Por ejemplo, en cuanto a la calidad de la educación, 5 de cada 10 estudiantes de tercer grado no logran el nivel básico en lectura. 8 de cada 10 estudiantes de las comarcas no logran el nivel básico en lectura. El 42% de los estudiantes lograron al menos un puntaje de 2, comparado con el 74% que establece la OCDE. 16% de los estudiantes alcanzaron un puntaje de 2 o superior en comparación con el 69% de la OCDE, y el 38% alcanzó un nivel de 2 o más en comparación o comparado con el 76% de los países de la OCDE. Ahora, ¿qué ustedes esperan? Porque qué bueno tener a jóvenes como ustedes preocupados por la educación. Decíamos en el bloque anterior, Danilo, sin educación no vamos para ningún lado. Sin embargo, ¿qué ustedes esperan de quienes dirijan las riendas de nuestro país? ¿Cero diálogos? ¿Más acción? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Yo creo que es importante, los diálogos son importantes, tenemos que llegar a con consensos, resultados, ¿no? Por supuesto, tenemos que llegar a consensos, sentar a todos los actores que están involucrados en tomar las decisiones pertinentes, pero hay que pasar del papel y de los discursos bonitos a la acción. Nosotros hemos presentado estas 24 propuestas, hicimos la evaluación de las 19 propuestas anteriores que se presentaron, pero no queremos que eso quede ahí. O sea, queremos que eso se concrete, que se vea reflejado en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, no solo en infraestructura. Queremos que precisamente, y ni siquiera tanto en las cifras que vemos en las pruebas, también a pesar de lo cuanti, es importante lo cualitativo, ¿no? Cómo se sienten los estudiantes en el sistema, cómo están siendo sus competencias. La mayoría de los estudiantes no tienen las competencias mínimas para el mundo, para lo que nos estamos enfrentando. Y lo vemos con el sector privado, que dice que los jóvenes no tienen las competencias mínimas para lo que necesita nuestro mundo hoy, ¿no? Un mundo actualizado, en constante cambio, con tecnologías. Entonces queremos precisamente, y estamos abiertos nosotros a explicar estas propuestas a los candidatos presidenciales para que se incluyan de alguna manera y podamos ver de alguna manera este cambio verdadero, ¿no? Claro, Danilo. Sí, pero en el evento que hicieron, ¿se involucraron los candidatos presidenciales? ¿Cuántos fueron? Sí, eso es importante. Exacto. Eso es interesante y definitivamente asistió por el Partido Popular el señor Martín Torrijos, acompañado de la doctora Rosario Turner. También estuvo el señor Ricardo Lombano, acompañado del señor Michael Chen. El señor Richard, en representación de la señora Maribel Gordón, Zulay Rodríguez estuvo, y también estuvo presente el señor José Isabel Blandón en representación de la campaña de Rómulo Roots. Aspirábamos que todos el señor Melitón Arrocha con la señora Aida de Maduro, pero aspirábamos que todos los candidatos definitivamente estuviesen presentes en la presentación de las 24 propuestas, porque al final del día presentamos el documento de las 24 propuestas que pueden observar aquí, pero también hay un segundo documento que habla de la ruta de las propuestas, que era lo que abordábamos al inicio. Este es un documento suscrito por Jóvenes Unidos por la Educación en conjunto con la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, la PEDE, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá, donde se realiza toda una serie de acciones que realmente requerimos. Hemos escuchado en medios de comunicación de forma escrita y también en las redes sociales de los candidatos de que se van a comprometer con las propuestas. Hemos contactado a todas las campañas y lo que debe seguir en estas próximas semanas es que podamos reunirnos con el candidato, con el vicepresidente y con los equipos de campañas para abordar a profundidad cómo van a ser implementadas y consideradas en los planes de gobierno. No solamente las propuestas de la juventud, sino son 30 años que hemos dialogado y lo podemos ver a través de las propuestas del Pacto del Bicentenario, donde más de 25.000 personas han indicado lo que se requiere en educación y fueron validadas. Estas propuestas a través del pacto fueron validadas a través del Compromiso Nacional por la Educación, donde estuvieron todos los sectores de la sociedad involucrada.
Aspiramos a que los candidatos se comprometan, pero más allá de que se comprometan, pasamos realmente a la implementación para lograr que Panamá sea un país más competitivo, más humano y más equitativo. Que haya diálogos no es un defecto ni un problema. No. Al contrario, yo soy de la opinión que el diálogo debiera ser permanente. Correcto. Eso nos baja ciertos niveles de riesgo. El problema es que aquí pasa, Dorcas, algo como lo que estuvimos viendo con el IDAN, ¿no? O sea, ¿cómo tú puedes tener una institución a la que le metes plata y le metes plata y le metes plata y décadas después está peor de lo que estaba antes? Entonces, el asunto es cómo salir de una educación en la que se invierte, pero no se obtienen los resultados mínimos que nos garantizarían una sociedad mejor. Mejor en convivencia, mejor en productividad, mejor en tolerancia, mejor en valores resguardados. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? El problema es aquí qué se está haciendo mal, que tenemos un déficit arrastrando y con respecto al pasado está la cosa peor. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo mal? Me encanta la pregunta y es que justamente en la propuesta estamos viendo eso, porque tenemos los recursos, tenemos el capital humano, pero la distribución de este recurso, por ejemplo, el 7% del PIB que se va a dirigir hacia la educación, no debemos dirigirlos únicamente a planillas, sino a la capacitación del personal en temas de especialidades, por ejemplo, ciencia y tecnología. E incluso en la propuesta estamos viendo el tema de indicadores y mediciones sistemáticas. ¿Y por qué los datos? Porque no podemos estar tomando decisiones a ciegas, porque al final nuestro objetivo es llegar a la población, y si queremos llegar a la población, implementar planes que ya están, gracias a todos estos diálogos, hay que medir, hay que sistematizar y hay que analizar estos datos, porque allí nos vamos a dar cuenta dónde están las fallas que tiene el sistema y también vamos a cuantificar los resultados que se están logrando en estos planes. Entonces es una cuestión de investigación, invertir en la investigación, invertir en el capital humano y sobre todo la descentralización de cada institución, porque estamos hablando de algo que yo llamaría un apartheid educativo. O sea, en las provincias, el desarrollo versus en la capital, o hablemos de zonas rurales y zonas urbanas, hay una diferencia abismal en la calidad de educación y en el personal que está en cada uno de estos territorios. Entonces, no pensar de manera global, sino ver por cada comunidad, por zonas rurales, por zonas urbanas, por grupos, el tema de inclusión, y no ver la educación como un tema lineal, sino como un proceso holístico donde hay que integrar a todos los sectores y verlo. No solamente el Ministerio de Educación, integrar a cada institución que trabaja con juventudes, que trabaje con inclusión, con mujeres, y así lograr, estas mediciones y poder obtener resultados y, como decimos, pasar de la propuesta a la ejecución. A mí me encanta escuchar a estos jóvenes porque yo veo esperanza, cómo se expresan, la preocupación, y parte de eso que no se ha hecho hasta ahora son lo que dicen las encuestas, que del 42% de los que salen a buscar trabajo, o de ese 100%, 42% no logran encontrarlo porque tienen la hoja de requisitos y no cuentan con las competencias para poder llenarla. Todavía creo que duele más que el trabajo esté allí y que nuestros jóvenes no puedan tener la oportunidad de ingresar a esas plazas de trabajo porque simple y sencillamente no están preparados. Ahora, iba con esta pregunta. No es la primera vez que ustedes presentan a los candidatos presidenciales este tipo de propuesta. ¿Qué ha pasado con las experiencias anteriores? ¿Alguna administración le ha dado seguimiento? ¿Hay algunos puntos que han pasado de la página a la acción? Háblenme un poco de eso. Claro que sí, hicimos una medición, realizamos una matriz de cómo se mide una política pública, partiendo de cuál es la propuesta, si existe una ley, una reglamentación, si se les asignó recurso humano, técnico, financiero, si tiene un pilotaje, si tiene un alcance parcial, nacional, hasta su mecanismo de seguimiento. Lo realizamos con las 19 propuestas educativas que fueron presentadas hace un quinquenio atrás y, por ejemplo, en el primer eje que nosotros vemos de gestión e inversión, que era un poco lo que ustedes hablaban, no se logró la descentralización educativa. La descentralización educativa tiene un efecto en la calidad de los aprendizajes y en la equidad de las zonas. Entonces, esa propuesta, por ejemplo, se le ha dado una tendencia de retroceso y tiene una F de muy malo. ¿Y por qué?
dentro de la ficha técnica del documento, que podrán ustedes encontrarla en la página de Jóvenes Unidos por la Educación en Instagram, hay una ficha técnica donde se resumen cuánto dinero se ha destinado al Ministerio de Educación. Por ejemplo, el año pasado la ministra de Educación, bueno, en años anteriores la ministra de Educación había anunciado la creación de una unidad de descentralización y los pilotajes en la provincia de Chiriquí y Comarca, una región muy importante para el país, pero realmente no se llevó a cabo esa unidad de descentralización y no se logró los resultados. Entonces hicimos todo ese recorrido con las 19 propuestas. La gran mayoría podemos indicar que más del 42% de las propuestas tienen una tendencia de retroceso o no fueron Perdón, ¿más de cuántas? 42%. Mencióneme una sola política pública en la que podamos decir, wow, avanzamos 50%. Llegamos hasta el mecanismo de Exacto. seguimiento ha sido la consolidación del Compromiso Nacional por la Educación, que es el COPEME, logró una A porque logra todo el mecanismo de seguimiento. Cabe señalar que en el comentario nosotros hemos indicado que a pesar de que se cuenta con el mecanismo, realmente hubo ciertas áreas que no se fortalecieron del COPEME mismo. Por ejemplo, sabemos que no tuvieron secretario técnico, no hubo asignación de recursos, pero a pesar de que no hubo asignación de recursos y no tuvo el capital necesario, han logrado medir el desempeño educativo. Existe un plan operativo que lleva Meduca COPEME, donde han priorizado 5 metas que tienen que ver con la gestión, con la inversión, con la mejorar la calidad. Tuvimos una C, que es la muy principal. Hemos definido, Panamá cuenta con estándares en la parte de calidad de los aprendizajes, pero esos estándares no llegan hasta las escuelas, llegan a un alcance parcial, que son los derechos fundamentales del aprendizaje. En el área de formación docente, que todos quedamos con F, las 3 propuestas, porque no hubo un rediseño de la carrera docente, no se integró las prácticas. Los docentes no están logrando las competencias en términos, los docentes que salen del sistema de las universidades. En esta campaña, huelgas en el horizonte. Voy a algo solamente para mencionarlo. Aquí los docentes fracasaron. Los docentes son los que colocan las calificaciones de acuerdo al trabajo que hayan hecho los estudiantes, pero no pasaron entonces la prueba los docentes. No es que no pasaron en la prueba. En la política pública. En la política, claro, a eso me refiero, ¿no? En la política pública nosotros lo que indicamos es que había que existir un rediseño de la carrera docente e integrar las prácticas desde el primer año, porque lo que vemos en comparación con países como Chile, Costa Rica, que podemos medirnos y compararnos, es que Chile, por ejemplo, integra las prácticas desde el primer año. Solo una universidad en Panamá logra eso, que es la Universidad Audelas. Las demás universidades no están cumpliendo con eso. No se les enseña pedagogía, no se les enseña neurociencias, cuestiones del siglo XXI que van aunado o que van correlacionado a la competitividad del país. Eso hay que señalarlo. Entonces, por eso es que estamos teniendo los resultados en las pruebas internacionales. Nos podemos comparar, por ejemplo, con la prueba ERCE 2019, donde nosotros estamos invirtiendo la misma cantidad de dinero y estamos teniendo los mismos resultados que Nicaragua. Su descripción lo que me dice a mí es que en el horizonte veo conflictos, veo tensión. Se mencionó una cosa que me llamó la atención. Se propone una jornada escolar de 7 horas, ¿cierto? Eso lo escuché hace poquito. Eso fue propuesto por la entonces ministra Marcela... Jornada extendida. Así es, Marcela Paredes. Y eso quedó en el olvido, eso murió en su cuna por el propio gobierno. La ministra le puso el empeño, pero ni siquiera el gobierno se casó con el proyecto y los otros gobiernos terminaron de rematando esta propuesta que ahora ustedes quieren rescatar. Sí, así es. Y el problema es que cada 5 años queremos cambiar el librito. Y el librito y la hoja de ruta está definida. Hemos dialogado en muchas ocasiones, pero realmente cada 5 años queremos seguir cambiando las cosas, queremos seguir cambiando y eso afecta al modelo de desarrollo económico del país. Lo vemos a través del Índice de Desarrollo Humano de 1990 y el de 2002, donde expresa que las principales brechas en este país en tema social se debe a la mala distribución educativa de las oportunidades educativas. Entonces, no podemos pasar cada 5 años cambiándolo. Las políticas públicas ya definidas, donde todos los presidentes han convocado y se han comprometido, deben ser implementadas. La hoja de ruta fue definida ya hace mucho tiempo, desde el 2006, desde el 2001, 2006, 2017. Entonces, realmente sí requerimos esa mayor implementación de las políticas. Como usted dice, requerimos que el sistema educativo no se paralice en cada ocasión cuando hay algunos problemas. Bueno, muchísimas gracias. Yo veo aquí a
a profesionales con mucha capacidad. A lo mejor ustedes pueden ser los próximos ministros de educación, ministras de educación, con ese perfil, porque no lo cambien, por favor, porque a veces eso también pasa, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo creo que hay esperanza, hay propuesta. Miren, por propuestas no, yo creo que los candidatos presidenciales están recibiendo de todos los sectores esas cosas que bien llevados, con una buena estrategia, se puede hacer la diferencia. Y a usted, amigo televidente, a nuestra audiencia, por favor, mire bien por quién usted va a votar este 5 de mayo, por favor, que la decisión esté en sus manos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Debate Abierto. Será hasta una próxima oportunidad.